Hola a todos y todas. Mi nombre es Giuseppe González Cárdenas. Yo soy el jefe para América Latina de Access Partnership. Primero que nada, muchas gracias a 5G Américas por su invitación a ser parte de este Wireless Technology Summit 2024. Estamos muy contentos de estar hoy con ustedes. Y el día de hoy vengo a compartir con ustedes una presentación muy interesante, espero, asociada con los retos de política pública de telecomunicaciones o conectividad y la manera en que la inteligencia artificial puede ayudarnos a abordar algunos de estos retos. Para tal fin, les voy a compartir una presentación que tenemos para hacer esto bastante más ágil y dinámico. Y en ese sentido, lo primero que les quisiera mencionar es que nosotros como empresa, como de consultoría, Access Partnership cree que la tecnología debe generar retornos positivos para todos y nuestra especialidad precisamente es esa. Y creemos que la innovación y la tecnología no son el destino, sino el camino para soluciones positivas y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, espero que lo que les comparta hoy contribuya un poco a estos asuntos. De manera concreta, les cuento que tenemos una sesión pensada en 4 bloques consecutivos. Espero que sean de muy fácil comprensión. El primero de ellos va a estar asociado con los retos comunes de las políticas públicas de conectividad, las cosas que hemos identificado a lo largo de la región, entendiendo las diferencias, pero también reconociendo patrones comunes. Lo segundo es evidencia reciente de qué han hecho las administraciones, las autoridades para solventar esos retos de conectividad en América Latina. Lo tercero, ahí unimos un poco el tema de conectividad y política pública con el uso de inteligencia artificial. Entonces, en este tercer bloque, lo que miramos es cómo puede jugar la inteligencia artificial un rol preponderante en el diseño de políticas públicas de conectividad. Y por último, les presentaremos una serie de recomendaciones, esperando que obviamente las autoridades puedan hacer uso de ellas, pero aplicables a casi cualquier actor involucrado en estos asuntos. Entonces, entrando en materia, este primer bloque se refiere a los retos comunes de las políticas públicas de conectividad. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho en los últimos años y en los cuales, pues, digamos, hemos asesorado a distintas administraciones casi que a lo largo y ancho de la región, así como empresas del sector privado y organizaciones multilaterales, hemos identificado que de manera común la identificación de zonas de no cobertura o la identificación de esas áreas en las que quizá no hay un buen nivel de señal, donde no hay infraestructura mínima necesaria para la provisión del servicio, muchas veces no es fácil determinar en dónde están. En muchas ocasiones también esto tiene el reto de lo rural. En los entornos urbanos quizás es un poco más fácil, pero en los entornos rurales a veces es un poco más complicado. Y de hecho, también hemos identificado que los entornos de operación indoor es complicado entender dónde no hay ningún tipo de cobertura o de señal. En muchas ocasiones hay una densificación muy buena de redes, pero el diseño de la operación de estas redes está pensado para entornos outdoor. Y entonces el nivel de degradación de señal en entornos indoor es muy malo, es muy bajo. Entonces es difícil a veces poder conciliar esos temas y eso se ve, digamos, casi que a lo largo y ancho de la región. También un tema que corresponde más a la concepción de las políticas públicas de última generación y es los posibles escenarios de uso de la conectividad. Y esto se sustenta en un concepto, digamos que no es tan nuevo, pero lo que creemos que puede aportar, y es que la conectividad y el uso, por ejemplo, del Internet, están haciendo una transición hacia un uso productivo. Ya no es simplemente el uso, digamos, de entretención o el uso ocioso, estamos yendo hacia un uso productivo y esto implica que en zonas, en áreas y distintos actores no tradicionales utilicen redes de comunicaciones para generar un retorno socioeconómico. A veces identificar esos escenarios es difícil por distintos motivos, pero hemos identificado, les pongo un ejemplo, ¿en qué zonas de Perú es mejor considerar diseños de redes para puertos, para transporte, para logística? ¿O en qué partes de Chile deberíamos de pronto hacerse diseños específicamente pensados en minería? Entonces, ese tipo de usos de conectividad que responden a perfiles distintos al uso masivo, también creemos que hacen parte de esos retos que hay en la región. Estimar las necesidades de tráfico,
los perfiles de consumo de los usuarios, que a veces son dinámicos. En algunos, por ejemplo, algunos parques de la región se hacen eventos temporales, pero la capacidad de atender esos eventos, más allá de que sea predecible que van a haber eventos, muchas veces, si uno llega a un parque grande en Ciudad de México, en Bogotá o en Buenos Aires, pues más de 40.000 personas en un parque colapsan las redes y eso realmente es una pérdida de oportunidad. Lo otro, y que creo yo o creemos desde nuestro equipo que es quizás el problema más común, es la sostenibilidad de las inversiones, especialmente en entornos rurales y en entornos de bajo ingreso socioeconómico. Es difícil encontrar, digamos, en qué zonas o a partir de qué variables yo voy a recuperar la inversión que hice en mis redes de telecomunicaciones. Entonces, y eso es un reto, digamos, común en toda la región. Finalmente, en este especie de compendio de retos regionales, lo asociado con inclusión digital y la vocación de uso de la conectividad. No todos utilizamos el Internet o la conectividad de la misma manera, ni tenemos las mismas intenciones o propósitos de uso. En algunos entornos quizás es un poco más sofisticado y involucra de alguna manera sensores inteligentes. De pronto en mi casa tenemos sensores de humo, de calor, de humedad, de etc., mil cosas. Y entonces yo hago un uso, digamos, un poco sofisticado de mi colección de hogar, pero en entornos rurales, de pronto, y es un tema que hemos visto recientemente, identificar en qué zonas, por ejemplo, de la Amazonía, hay alteraciones en cuanto a la cantidad de árboles o, por ejemplo, sonidos que no corresponden a lo que uno esperaría. Entonces son entornos de uso de conectividad muy distintos y que requieren una vocación de uso eh, bastante complementaria o distinta a lo tradicional. Entonces, digamos, esos son como los retos comunes, algunos más, algunos menos, pero en la región por lo general se van a enfrentar con este tipo de cosas. Dejamos a un lado lo asociado con competencia, con temas específicamente relacionados no sé, con inversión, porque, digamos, ahí cada país tiene condiciones muy distintas y determinantes que de pronto no contribuirían mucho a esta discusión, pero a grosso modo creo que esa serie de retos convergen de una manera satisfactoria. Una vez mencionamos esto, ahora lo que miramos para esta sesión es, listo, y las administraciones, las autoridades en Latinoamérica, ¿qué tipo de soluciones, qué tipo de implementaciones de política pública han considerado para atender estos retos? Hay una cifra que, digamos, que nos resuena a nosotros todo el tiempo, es la cantidad de latinoamericanos que aún no se conectan a Internet. Sabemos que son más de 200 millones de latinoamericanos y eso está disperso a lo largo y ancho de la región. No hay un solo país en la región que diga que tiene toda su población conectada, o ni siquiera que tenga más del 95%, que es un nivel, digamos, tipo Europa o tipo gran país asiático de conectividad. Entonces eso responde a retos que, digamos, todavía están por solucionarse. En ese sentido, y como lo mencioné hace instantes, algunas de las intervenciones de política pública que hemos identificado corresponden, por ejemplo, a la imposición de obligaciones de ampliación de cobertura como parte de pago por el uso del espectro radioeléctrico. Eso lo hemos visto en el caso de IMT, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Brasil, el tema de pagar las tasas, los cánones o las contraprestaciones concesionales o de los permisos de uso de espectro mediante obligaciones de hacer o lo que también se conoce como el Play or Pay. Colombia, Ecuador, Perú también han utilizado este tipo de intervenciones. También hay una que es ampliamente conocida, es la utilización de ofertas atractivas en cuanto a sus atributos de conectividad para asignar espectro, que es el tipo Beauty Contest, que digamos es un mecanismo bastante conocido, de vieja data. Chile es el país que en la región más lo ha implementado y que es bastante conocido por ello. También tenemos la actualización de los modelos y costos para el acceso al espectro. Ecuador recientemente actualizó sus cálculos, sus modelos. Brasil también constantemente lo hace. Colombia hace poco hizo una reducción de los costos de espectro microondas, satelitales, etc., etc. También, y de manera complementaria, la inversión en alianzas público-privadas. Aquí hay dos casos predominantes, la red compartida que vemos en México y la red de Internet para Todos, que se ha desarrollado en Perú. Son, digamos, mecanismos que buscan a través de una intervención mayorista ampliar el acceso a infraestructura y, como resultado de esto, ampliar la cobertura y la conectividad en sus regiones. Y por último, hemos visto también algunos proyectos donde hay una focalización regulatoria, en el caso de Perú, y de hecho
en concordancia con el tema de Internet para Todos, la creación de una figura de operación móvil rural, el cual, digamos, tiene unas condiciones regulatorias distintas del resto de operadores que no tienen ese entorno de provisión rural, o el caso de Colombia, que recientemente, hace más o menos 2 años y medio, si no me falla la memoria, generó el tema de Internet como servicio público y generó unas categorías de pequeño proveedor de Internet, aquel que tiene menos de 30.000 usuarios. Son condiciones que operan dentro del marco regulatorio actual, pero que buscan facilitar ese tipo de intervenciones de política pública. Y también, obviamente, algo que es bastante conocido en la región, los incentivos a la oferta y la demanda. Países como República Dominicana, Panamá, Colombia también, Perú, lo han hecho de distintas maneras, pero siempre se busca equilibrar un poco esa capacidad de acceso y de pago de las personas y también los costos de inversión, el costo de capital asociado con la provisión del servicio. Ese es un mecanismo bastante común en la región y uno que también debo mencionar es cuando las autoridades mismas deciden proveer de manera directa o casi directa el acceso al servicio. Entonces están los famosos hotspots Wi-Fi que tienen distintos nombres. En Colombia fueron en su momento los puntos Vive Digital, los centros digitales en Ecuador, pero en muchas regiones hay, digamos, planes donde hay puntos comunales donde se provee acceso gratuito a Internet y esos puntos utilizan por lo general infraestructura del Estado, infraestructura pública. Digamos, es una manera, es un tipo de intervención de política pública. De manera, digamos, en este segundo bloque, ¿qué podemos decir? Por lo general, las intervenciones de política pública responden a un análisis previo. Y ese análisis previo, por lo general, está conectado con esos retos que les presenté en la sección anterior. Entonces, de manera casi que lógica, lo que uno podría decir es que las administraciones, cuando tienen este tipo de intervenciones, saben que hay una solución que están proveyendo a la ciudadanía. Hay una generación de valor público derivada de esto. Entonces, ahí ya pasamos a este tercer y casi que último componente de la charla y es, bueno, la inteligencia artificial y este tipo de intervenciones, de políticas, de acciones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué ideas? ¿Qué evidencia hay del uso de esta? Entonces, lo primero, y es una aclaración que por eso la tengo en un color rojo un poco llamativo, es que en el contexto de esta sesión no nos referimos al diseño de políticas públicas o de regulación asociada con la operación de la inteligencia artificial, sino al uso de la inteligencia artificial como una herramienta para el diseño de políticas y regulación. Son dos cosas, digamos, distintas. Entonces, creo que es importante hacer esa mención y adicionalmente, mencionar que la inteligencia artificial en sí misma es poder computacional, digamos, no es algo que ahorita está, digamos, de moda, ha tenido una resonancia un poco mayor, no es nuevo, nosotros lo hemos venido estudiando hace un tiempo, pero que en la práctica, si uno tuviera que reducirlo a algunos términos muy concretos, es muchísimo mayor poder computacional, es poder hacer los procesamientos y análisis en unas dimensiones que quizás no tenían precedente. En ese sentido, nosotros vemos que en el contexto del diseño de políticas públicas hay unos habilitantes mínimos esperables. Uno, y es fundamental, los datos, que hayan buenos datos, que hayan datos pertinentes, que los datos reflejen la realidad de lo que se está experimentando en terreno. Lo otro es la capacidad computacional, que las autoridades o quienes están haciendo el diseño de las políticas cuenten con los elementos mínimos que les permitan hacer cálculos bastante complejos, que puedan hacer, por ejemplo, integración de muchísimas capas de georreferenciadas. Eso es súper importante porque si no empezamos a tener ahí problemas. Lo otro, y es un poco obvio, pero creo que es importante mencionarlo, las capacidades humanas, que tengamos las personas que sepan cómo hacer el diseño de las plataformas de inteligencia artificial, cómo usarlos, cómo hacer los prompts, qué esperar, cómo tener factores de corrección sobre los resultados de la inteligencia artificial y cómo hacer esto, digamos, sostenible en el tiempo. Y por último, dos temas claves y es seguimiento y evaluación sobre los resultados que nos dan estas plataformas de inteligencia artificial o estos mecanismos. Tenemos que saber eso, cómo nos está dando, evitar los sesgos que pueden tener debido a unos malos datos o debido al dinamismo de lo que estamos analizando. Y lo otro es añadirle flexibilidad e iteraciones al diseño de estas políticas. ¿Por qué?
porque el dinamismo, no solo de los datos, sino de las políticas de conectividad y en sí mismo de cómo las personas se relacionan con tecnología, no es estático, no es para nada estático. Entonces necesitamos que las políticas públicas puedan absorber un poco ese dinamismo y en eso la inteligencia artificial puede ser una herramienta bastante útil. Entonces, aquí ya el último bloque es, bueno, apliquemos la inteligencia artificial, con qué tipo de usos, con qué ejemplos podemos hacer uso de este poder computacional que les acabo de mencionar. Aquí hay unos ejemplos muy sencillos. El primero de ellos, simulaciones de cobertura multicapa. Aquellos profesionales que hayan trabajado en temas de radiofrecuencia, de redes de telecomunicaciones, saben que las simulaciones de propagación de espectro son computacionalmente complejas, requieren mucho poder de procesamiento, consumo eléctrico es altísimo, requieren tiempo, requieren, digamos, unos elementos complicados y muchas veces, si uno hace simulaciones de espectro IMT para entender, por ejemplo, una cobertura en un terreno, es difícil vincular otras fuentes de información. Por ejemplo, coberturas satelitales o coberturas de redes de fibra o de otro tipo de tecnologías para hacer un correlacionamiento de la cobertura. Aquí la inteligencia artificial puede ayudar, puede acelerar un poco la integración de este tipo de simulaciones para tener una visión complementaria de las tecnologías que permiten proveer el servicio. También análisis de cartografía. Mediante el análisis, por ejemplo, de imágenes satelitales, uno podría entender en qué partes de los entornos rurales que les mencioné hace un instante y que eran difíciles, que eran retadores de entender, en qué perfiles, por ejemplo, hay personas habitando o qué terrenos tienen una vocación productiva de un tipo u otro y hacer esos terrenos o esas identificaciones parte de ese inventario de zonas por conectar. Entonces, digamos, esto es un análisis que hoy es difícil de hacer, pero mediante el análisis de cartografía satelital se puede hacer. Lo otro, que es muy importante también, es entender los perfiles de uso de los terrenos, saber qué terreno es más propenso para el desarrollo de logística, para algún tipo de cultura, por ejemplo, agropecuaria o el tema de temas mineros. Es muy importante saber eso porque eso nos va a determinar no solo digamos, el perfil de cobertura que debemos asumir dentro de las intervenciones, sino también cuál tecnología es más pertinente para ese perfil. Lo otro, y es un tema asociado un poco más con el espectro, es vincular la gestión dinámica del espectro. Hacer que, por ejemplo, la compartición del espectro, el uso del espectro indoor, que era un tema que también les mencioné, y que la calidad suele ser menor en entornos indoor comparado con outdoor, mediante el uso de inteligencia artificial se puede hacer una redistribución de algunos recursos espectrales y que la calidad sea un poquito mejor, el uso compartido del espectro y finalmente el modelamiento de intervenciones de política. Uno poder casi que anticiparse un poco o tratar de entender en tiempo real cómo están reaccionando nuestras intervenciones, nuestros proyectos de política pública, saber si sí están cumpliendo con el objetivo o con la solución que planteamos. Entonces, la inteligencia artificial nos facilita hacer esto con un tiempo un poco más corto, acelerando el entendimiento y obviamente teniendo un poco más de objetividad en cuanto a lo que estamos diseñando. Y finalmente, estas son las recomendaciones que les mencioné. Este es el cuarto bloque de esta intervención. 7 recomendaciones que creemos que pueden resonar bastante con las autoridades, pero que creemos son pertinentes para casi cualquier actor vinculado con estos temas. Lo primero, revisar los marcos regulatorios que definen el acceso y uso de los datos de conectividad. Lo uno con los que mencioné hace un instante. Si no tenemos datos buenos, si no tenemos datos pertinentes, va a ser muy difícil alimentar una plataforma de Machine Learning porque sin datos realmente pierde el poder y necesitamos datos dinámicos, muy buenos, que sean precisos para poder saber cuál es el comportamiento, por ejemplo, el inventario de sitios de conectividad en un país. Lo segundo, las capacidades computacionales con las que cuentan las autoridades, porque si uno une aquí, digamos, varios elementos, el diseño, el seguimiento, la verificación de obligaciones regulatorias, la capacidad computacional va a ser exigente. Entonces es importante que las autoridades estén preparadas para ir al ritmo de lo que la tecnología está demandando. Lo tercero, y esto es súper clave, tener lineamientos de transparencia algorítmica asociada con el diseño de políticas públicas que utilicen inteligencia artificial. Es importante decirle a las personas qué política pública utilizó inteligencia artificial, cómo la utilizó, qué tipo de datos o por lo menos tener los lineamientos fundamentales para que las personas sepan que esa decisión no la tomó
una sola persona, sino que intervinieron algunos sistemas. Lo otro, que es una recomendación en la que estamos profundizando mucho este año, es el tema de menos es más. Creemos que implementar soluciones primero a nivel municipal y luego extenderlas al nivel nacional puede ser muy bueno en temas de políticas públicas de tecnología y de conectividad que utilicen la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en la región hay una asimetría demasiado grande en cuanto al perfil topográfico, la distribución de ingresos socioeconómicos, la cantidad de hercios por usuario, por sitio, varía demasiado en la región. Ustedes pueden hacer una comparación de la cantidad de megahercios, digamos, que tiene un operador y la distribución de esos megahercios por sitio, y se van a dar cuenta que en algunos entornos un usuario cuenta con, en promedio, en algunos países hemos visto de 30, 40 hercios por sitio para utilizar, mientras que en algunos otros entornos no superan los 3 o 4 hercios por usuario por sitio. Entonces, digamos, hay una simetría real y evidente. Entonces, solucionar problemas a nivel municipal nos permite meterle iteraciones y escalabilidad. Entonces, creo que eso es un tema que a veces no se considera mucho en las políticas públicas. Lo quinto es socializar la evidencia asociada con la implementación de estas políticas. Las políticas públicas de tecnología generan, por lo general, se diseñan basadas en evidencia, pero en sí mismas y luego de implementarse generan nueva evidencia, el resultado de cuánto invertí yo en X, Y o Z tecnología y qué obtuve a cambio. Si uno genera, digamos, desde el Estado una inversión en cualquier tecnología, esa inversión tiene que darnos un retorno socioeconómico. Si no tenemos claridad en ese retorno, en qué funcionó, qué no funcionó, por qué funcionó, cuánto invertí, pues esa inversión se convierte casi que en un gasto y eso no es bueno para las políticas públicas. El sexto, gestionar modelos y simulaciones de acuerdo con la implementación de las políticas. Esto fundamentalmente consiste en que nuestros modelos tengan consonancia y sean coherentes con el objetivo de política. Si yo estoy buscando hacer la ampliación de la cobertura o la ampliación, por ejemplo, de la alfabetización digital, mis modelos y mis simulaciones tienen que ser consistentes con esto. Las variables con las que yo alimente, por ejemplo, mi mecanismo de Machine Learning, deben estar apuntando a esto y no a otros tipos de comportamientos, porque si no, vamos a tener ahí un gap que puede generar una distorsión en nuestra interpretación. Y por último, promover la participación de diversos actores, generar transparencia en la implementación de las políticas, saber si yo estoy invirtiendo una cantidad determinada de dinero en un municipio, por qué estoy invirtiendo esa cantidad, qué estoy esperando a cambio y quiénes son los que se van a beneficiar de esa inversión y unir eso con las recomendaciones que me dio la inteligencia artificial. Digamos que esta sumatoria de recomendaciones creemos que pueden darle un empujón interesante al diseño de las políticas públicas. Con eso termino mi intervención, no sin antes reiterar mi agradecimiento a 5G Américas por tan amable invitación. Nosotros desde Access Partnership obviamente pues, operamos en prácticamente todos los continentes y nos encantan estos temas. Mi correo está en el primer slide de la presentación, igual creo que de pronto lo dejan ahí en algún link del video. Y sin más, pues quedo atento a cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros en nuestra página web www.accesspartnership.com. Muchísimas gracias.